Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la problemática contable de los instrumentos financieros. Dentro de ellos nos centramos en los activos financieros que se clasifican en estas dos categorías: a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y a coste amortizado. Vamos a ver dos ejercicios donde trataremos su valoración inicial, la valoración posterior, los rendimientos de esos activos y los deterioros y las bajas. Todo esto basándonos en el capítulo 2, Instrumentos financieros, de este libro de Mariano González Sánchez, titulado Contabilidad Financiera Superior, y que se utiliza como bibliografía básica en la asignatura del mismo nombre del grado de ADE en la UNED. Vamos entonces con el primer ejemplo referido a esta categoría. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponernos al día con el funcionamiento del libro diario. Dado que tenemos que registrar operaciones en el libro diario, pues tenemos que saber o recordar cómo se utilizaba. Entonces, basándonos en el convenio de cargo y abono de las cuentas de activo, pasivo y neto, y dado que el libro diario tiene dos partes, parte izquierda debe y parte derecha haber, reconocemos un aumento de activo en el debe, una disminución de activo en el haber. Y el pasivo y el neto al revés, sus disminuciones las colocamos en el debe y los aumentos en el haber. Dicho esto, también recordar que el activo son los bienes y derechos, propiedad de la empresa, pasivo obligaciones de pago y neto los recursos propios. Entonces vamos a empezar con el primer punto, el 1 del 7 del X0, la Sociedad Anónima Finanza compra 100 acciones de Sorna a 15 euros acción en un mercado organizado como una inversión para negociar. Es lo mismo que decir que quiere especular. Gastos que abona por la operación 50 euros. Cuando la intención de una empresa o de un inversor en general es la de especular, automáticamente clasificamos esa inversión dentro de esta categoría. Vale, activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Especular implica que la empresa pues, se va a deshacer de esa inversión en cuanto le interese. Es decir, que sube el precio o la cotización de esas acciones pues, a un determinado valor que le interesa el beneficio que obtenga en esa situación, pues se deshará de ellas. Bien, entonces en este caso, pues la compra es de 100 acciones a 15 euros, entonces el valor inicial de este activo financiero pues sería 100 por 15, 1.500 euros. Lo vamos a registrar en una cuenta financiera a corto plazo, dado que lo que quiere es no mantenerlas en la empresa, sino que van a estar muy poco tiempo en ella. Por lo tanto, esa cuenta es inversiones financieras a corto plazo de instrumentos de patrimonio. En el debe, ¿por qué? Porque es un activo que aumenta por el debe. Ahora tengo una nueva inversión y la pongo aquí en este lado. Los gastos de la operación tienen que registrarse en una cuenta de gastos aparte, a diferencia de otras clasificaciones, otras categorías en las que sí que estos gastos suelen funcionar o suelen registrarse como mayor valor de la inversión. Pero en este caso los solemos reflejar aparte en una cuenta de gastos. Esa cuenta es otros gastos financieros, que como gasto tiene que entrar por el debe, por la parte izquierda. Gastos en el debe e ingresos en el haber. Otras dos cuestiones que hay que saber del funcionamiento de las cuentas en el libro diario. Los gastos en el debe, porque lo que hacen los gastos es disminuir el resultado del ejercicio, y dado que el resultado del ejercicio pertenece al neto, pues implicarían también una disminución del neto, y el neto disminuye por el debe y por tanto los gastos están en el debe. Con los ingresos pues pasa exactamente lo contrario. Implicarían un aumento del resultado que vía neto, aumento del neto por el haber, pues diríamos que los ingresos aumentan por el haber. Entonces, contabilizamos aquí, por tanto, la inversión, los gastos aparte, y el total que se ha pagado por esta inversión pues ha sido la suma de las dos, que sale de la cuenta corriente bancaria de la sociedad. Por lo tanto, esto es un activo que disminuye por el haber, menos dinero que tenemos en la cuenta corriente. Bien, el 31 del 12 del X0 las acciones de Sorna cotizan a 18 euros acción, es decir, que pasan de 15 a 18.
¿Qué tenemos que hacer en este momento? Pues tenemos que calcular el valor razonable de esta inversión, que no es más que tomar el número de acciones que tenemos, que son 100, y multiplicarlas por esa cotización, 18. Entonces, valor razonable al X0, pues sería 100 por 18, 1.800 euros. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que nuestra inversión ha sufrido un incremento de valor, y si quisiéramos vender ahora esta inversión, siendo finanza, pues pensaríamos en lo siguiente: el valor contable de la inversión es de 1.500 euros y nos darían por esas acciones 1.800 euros. Por lo tanto, tendríamos un beneficio de 300 euros. ¿Qué vamos a hacer? Reconocer tanto ese beneficio como ese incremento de valor de la inversión. Entonces, ajustaríamos la cuenta inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio como un incremento de 300 euros más, que es el valor razonable que tendríamos que reflejar en nuestra contabilidad. Es decir, ahora esta inversión vale 1.800 euros, la tengo registrada por 1.500, pues tengo que sumar 300 más para que en nuestra contabilidad se refleje el valor razonable. Entonces, inversiones financieras a corto plazo, por tanto, en instrumentos de patrimonio por 300, y en el haber recogeríamos ese beneficio que, aunque todavía no está realizado porque no hemos vendido las acciones, sí que lo estará en breve porque, como dijimos anteriormente, la intención es especular. Entonces la vamos a recoger esa ganancia en la cuenta 763, beneficios por valoración de activos a su valor razonable, por 300 euros. Bien, como es ingreso, por tanto, tiene que ir en el haber, ¿vale? O entra por el haber. Al 31 del 12 del X1, pues la cotización es a 17 euros acción, es decir, que ha bajado la cotización. Volvemos a calcular el valor razonable en ese momento, 100 acciones por 17, 1.700 euros. ¿Y qué va a ocurrir en este caso? Pues que el valor contable que tenemos de esta inversión es el valor razonable del año X0, es decir, 1.500 más 300. Y si comparamos esos 1.800 euros con el valor razonable en este momento, en el X1, que son 1.700 euros, pues ¿qué pasaría aquí? En este caso, el valor de la inversión se ha reducido, en este caso 100 euros. Y si quisiéramos vender ahora estas acciones, contablemente las tenemos por 1.800, nos darían 1.700 euros, por lo tanto perdemos 100 euros. ¿Qué hacemos, por tanto? Ajustar la cuenta de la inversión. En este caso, pues como es un activo, disminuye en 100 euros por el haber y reconocemos la pérdida o gasto en el debe. 663 correlativa con esta. En vez de beneficio, pues es una pérdida, y como gasto, pues tiene que entrar por el debe, al contrario que esta, que era un ingreso, que entra por el haber. Bien, continuamos. En el siguiente punto nos dicen que a 31 del 12 del X2 la cotización sube a 20. Entonces, el valor contable que teníamos era el valor razonable al 31 del 12 del X1, es decir, 1.700 euros. Sin embargo, si ahora calculamos el valor razonable en el momento 31 del 12 del X2 a 20 euros, pues tendríamos 100 acciones por 20, que nos darían 2.000, cuando el valor contable es de 1.700 euros. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que se vuelve a revalorizar la inversión a 2.000 euros, y por lo tanto de 1.700 a 2.000 ahora ganamos o tenemos un beneficio de 300 euros. Por lo tanto, volvemos a incrementar el valor de la inversión, es decir, un activo que aumenta por el debe, por 300, y reconocemos el beneficio en la misma cuenta que utilizamos con anterioridad en el punto 2. Bien, por 300 euros y nada más. El 1 del 7 del X3, pues nos dicen que vende las acciones de Sorna, pues dado que la cotización pues está a 23. Bien, como está a 23 euros, fijémonos que empezamos con 15 euros de cotización en el momento de la compra y ha subido a 23. Entonces la ganancia pues es considerable, con lo cual esta empresa pues va a aprovechar para deshacerse de la inversión y tener pues un beneficio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor razonable a 1,7 del X3, teniendo en cuenta que la cotización es de 23 euros. Bueno, pues tendríamos 100 euros a 23 euros, 2.300. Sin embargo, el valor contable de esta inversión es el valor razonable del año anterior, es decir, 2.000 euros. Nuevamente, 2.000 euros es el valor que tenemos en la contabilidad sobre esta inversión,
y 2.300 lo que nos vamos a llevar por la venta de estas acciones. En este caso, pues tenemos igualmente una diferencia que supone un beneficio para la empresa. Bien, recogemos la baja de la inversión, es decir, en la cuenta 540 va a disminuir por lo que tenemos contabilizado hasta este momento en esta cuenta, que sería pues el valor razonable del año anterior, es decir, 2.000 euros. Ese es el valor contable de nuestra inversión. Lo que vamos a percibir son 2.300 euros, es decir, a una cotización de 23 euros por acción, dinero en la cuenta corriente que aumenta, por lo tanto este es un activo que aumenta por el debe, y recogemos la diferencia como un beneficio en la misma cuenta que hemos utilizado hasta ahora, 763, beneficios por valoración de activos por su valor razonable. Y esta es la problemática contable de esta categoría de activos financieros. Es la más sencilla y, bueno, pues como vemos no reviste ninguna dificultad, salvo pues el ir constantemente calculando el valor razonable y ajustando la inversión a lo que proceda. Sobre esta categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, dejo un link aquí arriba, en la parte superior derecha, y también en la descripción del vídeo. Bien, continuamos ahora con la categoría que tenemos de activos financieros a coste amortizado. Vamos a ver, por tanto, un ejemplo que es un poco más largo que el anterior y también con mayor complejidad. Bien, tenemos el siguiente enunciado. Nos dicen que el 1 del 7 del X0, la sociedad anónima Finanza compra en la emisión, es decir, en el momento de emitir esos bonos, 100 bonos emitidos por Terna, de valor nominal 10 euros, y emitidos y reembolsados a la par, que pagan un cupón anual compuesto del 4,04% y vencen dentro de 3 años. La empresa los mantendrá en cartera hasta su vencimiento. Bien, antes de nada, pues vamos a ver en qué consiste una emisión de bonos o de obligaciones. Bien, pues nos dicen que los bonos y las obligaciones son instrumentos de deuda que una empresa emite para recaudar dinero, financiarse. Cuando una empresa necesita financiación, pues en lugar de pedir un préstamo a un banco, puede optar por emitir bonos o obligaciones para obtener fondos directamente de los inversores. Por ejemplo, tenemos una empresa con unas necesidades de financiación y lo que nos dicen, en vez de acudir a un banco y pedir un préstamo, lo que hace es emitir estos títulos que llamamos bonos o obligaciones. La diferencia, pues bueno, en este momento y con este ejercicio, pues no nos afecta en absoluto, el registro contable es el mismo, con lo cual tampoco nos vamos a parar en ver las diferencias que hay entre unos títulos u otros. En este caso estamos hablando de bonos, por lo tanto emite unos bonos y lo que hace es captar inversores. Entonces habrá inversores que quieran comprar esos bonos, pero a cambio lo que le van a pedir a esta empresa, dado que lo que están haciendo estos inversores es prestándole dinero, pues a cambio lo que quieren es una rentabilidad de esa inversión. Es decir, recibir intereses que generalmente son o se reciben de manera periódica. Al final del periodo, porque esta inversión tiene un vencimiento, pues lo que van a tener los inversores es que van a recuperar pues, la inversión que han realizado en esta empresa. Es decir, que quien emite esos bonos o esas obligaciones pues, tiene que devolver el dinero a los inversores llegado el vencimiento de la operación. Bien, en las operaciones con bonos manejamos tres valores: el valor nominal, el valor de emisión y el valor de reembolso. ¿Qué es el valor nominal? Pues imaginemos que esta empresa necesita una financiación de 100.000 euros. Establece que va a emitir 1.000 bonos. Entonces, si dividimos la necesidad de financiación que tiene entre los 1.000 bonos, pues vamos a tener lo que llamamos el valor nominal de un bono, que sería, en este caso, 100 euros por cada bono. Es decir, es el valor al que nace. Eso sí, cuando los emitimos, los podemos emitir bajo la par o a la par. ¿Qué significa bajo la par? Pues que los podemos emitir a un valor inferior al nominal. Pues por ejemplo, 95 euros cada bono. Y si los emitimos para la par, quiere decir, o a la par, quiere decir que los emitimos al valor nominal. Es decir, en este caso a 100 euros. ¿Qué implica el emitir unos bonos a un valor inferior al nominal? Pues el objetivo de esta empresa es conseguir financiación. Entonces,
¿Cómo puede conseguir financiación? Obviamente no es la única empresa en el mercado que va a emitir bonos, es decir, va a tener competencia en ese sentido. Con lo cual, lo que quiere hacer es atraer a estos inversores. ¿Cómo lo va a hacer? Pues aplicándoles una especie de descuento que se conoce con el nombre de prima de emisión. De manera que, en vez de emitir los bonos a 100 euros, que sería su valor nominal, pues lo hace a un importe menor y esa diferencia entre 100 y 95, en este caso esos 5 euros, constituye lo que llamamos prima de emisión. Es decir, un descuento, digamos, de 5 euros para hacer atractiva la inversión a estos señores. Bien, también tenemos el valor de reembolso que puede ser sobre la par o a la par. Sobre la par implica por un valor superior al valor nominal, pues por ejemplo 105 euros, y a la par un valor igual al valor nominal. El valor de reembolso que implica es lo que los inversores van a recuperar. Por lo tanto, pueden recuperar el valor nominal del bono, no el valor de emisión, ¿vale? El valor nominal del bono o bien un importe superior. Cuando recuperan un importe superior, lo que quiere decir es que en este caso hay una prima de reembolso. Es una, digamos, gratificación extra por un importe superior al valor nominal, pues simplemente por tener o disponer de esta inversión. Entonces, pues en este caso la prima de reembolso pues sería de estos 5 euros a mayores. ¿Con qué objetivo? Pues el mismo que el emitir una emisión de bonos bajo la par, para atraer a los inversores. Entonces, un inversor, si tiene una situación en donde el valor nominal es de 100 euros, la emisión es a la par y el valor de reembolso también es a la par, pues no va a ser tan preferible como si la emisión de esos bonos de valor nominal 100 euros pues es bajo la par o es sobre la par el valor de reembolso, o tiene un valor de emisión de 95 y un valor de reembolso de 105. Entonces, pues bueno, juegan con este tipo de valores. Bien, pues entonces, explicado lo que es el mecanismo de la emisión de bonos o de obligaciones, pues vamos a ver el ejercicio. Bien, lo que es muy importante en este ejercicio es llevar una especie de línea temporal con todas las operaciones que vamos a realizar. Sobre todo porque nos va a ayudar a centrarnos, a no olvidarnos de ningún asiento que, de no tener este esquema, pues podríamos olvidarnos de hacer porque son muchas fechas. Hay una emisión de obligaciones al 1 al 7 del X0 y los inversores recuperan esa inversión al 1 al 7 del X3. Entonces, entre el X0 y el X3 vamos a ver pues todas las operaciones intermedias y entonces este esquema nos ayuda a centrar cada operación, ¿vale? Y saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Bien, si leemos el enunciado, pues nos dice eso, que el 1 del 7 del X0, la Sociedad Anónima Finanza, compra en la emisión 100 bonos emitidos por Terna, de valor nominal 10 euros y emitidos y reembolsados a la par, que pagan un cupón anual compuesto del 4,04% y vencen dentro de 3 años. La empresa los mantendrá en cartera hasta su vencimiento. Bien, vamos a leer los demás puntos porque sobre la marcha iremos explicando qué significa cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es registrar la operación por parte de Finanza de la compra de esos bonos. Bien, ¿por qué vamos a incluir la emisión de estos bonos dentro de la categoría que hemos llamado activos financieros a coste amortizado? Pues nos dicen que un activo financiero se incluirá en esta categoría incluso cuando está admitido a negociación en un mercado organizado si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato. Bueno, veo hasta aquí. Entonces, cuando tenemos una inversión en la que la intención que tiene la empresa es mantener esa inversión hasta su vencimiento y percibir los flujos de efectivo derivados de ese contrato, pues podemos clasificar dentro de esta categoría a esta inversión. ¿Qué quiere decir el percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato? Pues quiere decir lo siguiente. Si vemos el enunciado, nos dice que por el hecho de comprar estos bonos, es decir, 100 bonos a 10, porque están emitidos y reembolsados a la par. Es decir, 100 por 10, que serían 1000, ¿vale? Sería el valor de emisión. Y 1000 también va a ser el valor de reembolso.
Pero simplemente esta empresa finanza por comprar estos bonos, pues van a ser remunerados, es decir, va a percibir unos intereses o cupones, se llaman también cupones, de forma anual y con este tanto por cien, es decir, al 4,04%. Y el vencimiento va a ser dentro de 3 años. Bien, entonces, si nosotros calculamos el 4,04% del valor nominal, pues va a ser lo que va a ir percibiendo esta empresa a lo largo de los años. Entonces, como la compra de los bonos ha sido en el momento de la emisión y en esta fecha, en el 1 del 7 del X0, vamos a verlo aquí, 1 del 7 del X0, pues al 1 del 7 del X1 va a cobrar unos intereses, al 1 del 7 del X2 vuelve a cobrar intereses por mantener esa inversión y el 1 del 7 del X3 también va a cobrar esos intereses y como llega el vencimiento de esta inversión va a recuperar en este caso el valor nominal de los bonos, dado que el valor de reembolso también es a la par. Bien, este importe de la compra, el cobro de intereses aquí y el cobro de intereses aquí, cobro de intereses aquí más recuperación de lo invertido, es lo que llamamos flujos de caja. En este caso, flujos de caja o flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato. Entonces, nos dicen que si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir esos flujos de efectivo, pues podemos encasillarla o clasificarla dentro de los activos financieros a coste amortizado. Y aquí claramente nos dice en el punto 1 que la empresa los mantendrá esos bonos en cartera hasta su vencimiento. Bien, entonces ya tenemos bien clasificada lo que es esta inversión y ahora vamos a valorar la compra, es decir, vamos a valorar estos bonos por su valoración inicial en el momento de la compra. Bien, ¿cuál es la valoración inicial? Pues como la emisión es a la par, pues serían 100 bonos por su valor nominal, 1.000 euros. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Pues esta cuenta, valores representativos de deuda a largo plazo, porque la inversión es a 3 años, es largo plazo, por 1.000 euros es una inversión, por lo tanto esto es un activo que aumenta por el debe. Y el dinero que entregamos, es decir, el pago que hacemos de esta inversión, pues implica una disminución de dinero en la cuenta corriente, por lo tanto esto sería un activo que disminuye por el haber. Entonces bancos disminuye en 1.000 euros por el haber. Pues ya tendríamos el asiento donde reflejamos la compra de estos bonos. ¿Por qué se llama valores representativos de deuda? Es decir, parece que estamos reflejando un pasivo porque simplemente contiene la palabra deuda. Porque son valores, es decir, son títulos que representan la deuda de quién, de Terna, porque Terna se está financiando a través de el dinero que nosotros le damos a cambio de unos intereses. Pues más que nada es por eso, se llaman valores representativos de una deuda, pero de otra empresa. ¿Vale? Para nosotros es una inversión, por lo tanto forma parte del activo. Bien, tenemos aquí una aclaración de qué es lo que es el coste amortizado, ¿vale? Porque vamos a tener que utilizar este concepto para las valoraciones posteriores que vamos a hacer de esta inversión. Es decir, después de haber contabilizado la compra, van a surgir otras operaciones donde tenemos que hacer una valoración posterior de esta inversión. Esa valoración posterior se va a hacer a coste amortizado. Nos dicen que el coste amortizado es un criterio contable que se refiere al valor al que se contabiliza un activo o pasivo financiero, en nuestro caso es un activo, teniendo en cuenta tanto el coste inicial de adquisición como las variaciones a lo largo del tiempo debido a intereses, pagos o cobros. A medida que vayamos viendo los diferentes apartados, pues veremos cómo se calcula este coste amortizado. Bueno, pues entonces ya hemos pasado la compra, la fecha de la compra de los 100 bonos y ahora vamos al siguiente punto. Nos vamos a situar 6 meses después, a 31 del 12 del X0. Nos dice, a 31 del 12 del X0 los bonos no han sufrido deterioro. Bien, el concepto de deterioro lo vamos a ver en otro apartado, entonces no nos afecta para nada a este punto, pero sí que es objeto de contabilización otra cuestión que no tiene nada que ver con el deterioro, que es lo siguiente. Si hemos comprado los bonos el 1 del 7 del X0 y cada año nos van a pagar unos intereses, entonces el 1 del 7 del X1 cobraremos, siendo la empresa que compramos los bonos, cobraremos unos intereses a 1 del 7 del X1. ¿Qué ocurre?
que en medio del 1,7 del X0 y 1,7 del X1 está 31 el 12 del X0. En el Plan General de Contabilidad nos dice que si vamos a cobrar unos intereses y van a ser, por lo tanto, para nosotros un ingreso, los tenemos que registrar en el periodo, en el ejercicio en el que correspondan. Es decir, no podemos esperar a 1 del 7 del X1 para cobrar y registrar en el libro diario, es decir, contabilizar esos intereses, sino que tenemos que reflejar a 31 del 12 del X0 los intereses que se hayan devengado o producido desde aquí hasta aquí, aunque los vayamos a cobrar en esta fecha. Es lo que se llama el devengo de intereses. Bien, entonces desde aquí hasta aquí pues transcurren 6 meses y vamos a calcular cuáles serían los intereses generados en este tramo de tiempo. Como nos dicen que vamos a utilizar el tipo de interés del 4,04%, que nos lo daban aquí en el enunciado, pues vamos a hacer lo siguiente. Este 4,04% es un interés anual. Como tenemos aquí un semestre, pues lo que necesitamos es el interés semestral para poder calcular los intereses de este periodo. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues con la fórmula que tenemos de tantos equivalentes, que esto es de las mates financieras, ¿vale? Donde un interés fraccionado en m fracciones de tiempo lo calculamos así, como 1 más i, siendo i el interés anual, elevado a 1 entre m y menos 1. De manera que si yo tengo el interés semestral, tengo que tener en cuenta que esta m, es decir, la fracción del tiempo que hago, es decir, la fracción que hago del año, es, en este caso, teniendo en cuenta 6 meses, es una fracción de 2, es decir, divido el año en 2 partes y cada parte tiene 6 meses. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es el interés semestral, que le llamamos I sub 2, que sería 1 más el interés anual, expresado ya en tantos por 1, elevado a 1 medio menos 1. Bien, pues esto me daría 0,02, es decir, un 2%. Y los intereses devengados en este periodo de tiempo pues serían 0,02 por el valor de la inversión que tengo hasta este momento, que sería el valor que yo he puesto en la compra. Es el único asiento que tengo relativo a esta inversión. Es decir, sería, por tanto, el 2% de 1.000 euros. Me daría 20 euros y así ya tengo los intereses que se han producido desde aquí hasta aquí. ¿Cómo los contabilizo a 31 del 12 del X0? Bueno, pues en una cuenta que refleje un derecho de cobro. Por lo tanto, es un activo, aumenta por el debe y se llama intereses a corto plazo de valores representativos de deuda. Aquí pondría los 20 euros y reconozco un ingreso, ¿vale? Un ingreso que afecta al ejercicio X0. En esta cuenta, ingresos de valores representativos de deuda, que como ingreso siempre entra por el haber en el libro diario, por 20. Bien. Continuamos y vamos al punto 3. Ahora, el 1 del 7 del X1 nos dice que cobra el rendimiento o los intereses de los bonos. Claro, hemos llegado ya al 1 del 7 del X1. Hemos dicho que va a cobrar de forma anual unos intereses que van desde el 1,7 del X0 al 1,7 del X1. En el punto anterior ya contabilizamos los intereses que van del 1 del 7 del X0 a 31 del 12 del X0, pero todavía no hemos contabilizado los intereses que van del 31 del 12 del X0 al 1 del 7 del X1, que serían otros 6 meses. Y en el sentido común me diría, pues vale, como han pasado 6 meses, es el mismo tiempo, antes calculamos 20 euros, pues ahora serían otros 20 euros. Pues no es tan fácil. Los intereses devengados a 1 del 7 del X1 se van a calcular de la siguiente manera. Voy a coger el interés semestral, que lo tengo calculado aquí, que sería ese 2%, pero no lo puedo aplicar sobre 1.000 euros. Lo tengo que aplicar sobre los 1.000 euros más este derecho de cobro que tengo por intereses devengados. Es decir, 1.000 más 20, que nos daría 1.020. Por lo tanto, el 2% de 1.020 sería 20,40. Estos serían los intereses devengados desde aquí hasta aquí. ¿Qué voy a contabilizar? Igual que contabilicé los intereses del periodo anterior. Entonces, reconozco ese derecho de cobro de intereses a corto plazo de valores representativos de deuda por 20,40 y reconozco el ingreso en el haber, la misma cuenta de antes, ingresos de valores representativos de deuda por 20,40. Bien, una vez que tengo registrados los intereses, es decir, que he contabilizado el devengo de intereses de aquí a aquí y de aquí a aquí, pues ya procedo a cobrarlos. Es decir,
me van a ingresar en mi cuenta el dinero correspondiente a esos intereses devengados o producidos en todo este año. Por lo tanto, lo que voy a cobrar y va a aumentar, por lo tanto, el dinero que tengo en la cuenta corriente, pues serían los 20 de aquí a aquí más los 20,40 de aquí a aquí, es decir, 40,40. Bancos, activo que aumenta por el debe, y como estoy cobrando ya estos intereses, pues donde he reflejado el derecho de cobro de esos intereses, que era esta cuenta, ya desaparece por todo lo que tengo registrado en ella, que son los 20 del principio más los 20,40 del punto 3, es decir, 40,40. Derecho de cobro que, como se ha cobrado ese importe, pues es un activo que disminuye por el haber. Bien, entonces ya estamos aquí, seguimos en la línea temporal y ahora vamos a ir al 1 del 10 del X1, donde va a comprar 50 bonos más. Bien, entonces vamos a estar aquí, en estas dos franjas. Entonces nos dice en el punto 4 que el 1 del 10 del X1 compra 50 bonos más cuando cotizan al 101%. Bien, entonces vamos a valorar la compra, ¿vale? Lo lógico es pues que cogemos los 50 bonos, los multiplicamos por su valor nominal y este 101% nos indica que cotizan, es decir, que su precio es un 1% más del valor nominal. Si fuera un 100% sería igual al valor nominal, es decir, a 50 por 10, que era el valor nominal. Y si lo calculamos, pues nos daría 505 euros. Esta sería la valoración que haríamos de la compra. Pero el Plan General de Contabilidad nos dice que nos tenemos que fijar en lo siguiente: en el momento en el que se ha producido el último cobro de intereses de estos bonos. Entonces disponíamos de 100 bonos, ¿vale? Y el último cobro, más bien es el primero y el último de momento, donde hemos cobrado intereses, ha sido el 1 del 7 del X1. Y el 1 del 10 del X1 compramos más bonos. Bien, entonces el Plan General de Contabilidad nos dice que tenemos que calcular los intereses que se habrían devengado para estos 50 bonos durante este tiempo, es decir, el tiempo que transcurre desde el último cobro de intereses hasta el momento de esta compra. ¿Vale? Al cálculo de estos intereses, o a estos intereses en sí, se le llama cupón corrido. El tiempo que transcurre desde aquí hasta aquí es de 3 meses. Entonces vamos a hacer la operación, vamos a calcular los intereses. Intereses de 3 meses, eso quiere decir que estoy partiendo el año ¿en qué? En cuatrimestres. Entonces, en cuatrimestres, no, perdón, en trimestres. Entonces, en trimestres, pues tengo 4 partes del año. Con lo cual, como tenía el interés anual, que era el 4,04%, ahora para calcular estos intereses, pues necesito el interés trimestral. Interés trimestral, como hago una partición del año en 4, pues le voy a llamar I sub 4, que va a ser 1 más el 0,0404, es decir, el 4,04%, elevado a un cuarto menos 1. Esto me daría 0,00995. Y ahora lo que hago es coger los 50 bonos por su valor nominal y aplicarle este interés trimestral. Y me daría 4,98 euros. Entonces, 4,98 euros serían los intereses que se habrían generado, ¿vale? Si yo hubiera tenido estos 50 bonos aquí, ¿vale? Y no aquí. Es decir, si los hubiera comprado aquí, pues ya se habrían generado estos 4,98 euros. Bien, pues ¿qué me dice el Plan General de Contabilidad? Que para calcular la valoración de estos 50 bonos, es decir, en la cuenta 251, donde represento o donde registro el valor que tengo de esta inversión, no puedo poner el resultado de valorar los 50 bonos a 10 y al 101%, sino que a este valor de aquí le tengo que restar lo que hemos llamado cupón corrido. Por lo tanto, 505 menos 4,98 pues sería 500,02. Y este 4,98 lo voy a poner en la cuenta donde he reflejado la periodificación o devengo de intereses, es decir, en intereses a corto plazo de valores representativos de deuda. Ambas cuentas de activo, ¿vale? Esto es inversión, esto es un derecho de cobro, aumentan por el debe. ¿Qué es lo que he pagado? ¿Qué es lo que va a salir de la cuenta corriente bancaria de esta empresa? Y por lo tanto, bancos, activo que disminuye por el haber, pues lo que va a salir es el importe total de la compra, es decir, 505 euros.
financieros. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Y tenemos que tener presente lo que llamamos el cupón corrido. Bien, entonces ya pasamos a esta fecha y ahora vamos a la siguiente, que es casi una de las más complicadas de este ejercicio. ¿Vale? Que pues pasados, estamos el 1 de octubre, pues pasados 2 meses vende los 50 bonos que compró en este momento. Bien, nos dicen por tanto el 1 del 12 del X1 vende los 50 bonos anteriores al 101%. Bueno, como los vendemos, la venta de una inversión implica comparar ese valor de venta que tendremos de calcular los 50 bonos al 101% con un valor que tengamos contablemente de nuestra inversión y ese valor es el coste amortizado. Entonces, comparando el valor de venta con el coste amortizado, yo voy a saber si en esta operación de venta de estos 50 bonos voy a tener un beneficio o voy a tener una pérdida. El valor de venta pues es 50 bonos por su valor nominal y al 101%. Lo tenemos ya reflejado aquí, que serían 505. Pero ahora el problema es calcular el coste amortizado. Para calcular el coste amortizado tengo que hacer lo siguiente. Me voy a situar en el momento en que aparece esta inversión de los 50 bonos, es decir, a 1 del 10 del X1, y de aquí voy a extraer el tiempo que falta para que esta inversión llegue a su vencimiento, es decir, hasta el 1 del 7 del X3, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, en resumidas cuentas, voy a reflejar los flujos de efectivo que me quedan pendientes hasta el vencimiento de la inversión. Es decir, a 1 del 10 del X1, ¿vale? Yo sé que a 1 del 7 del X2 voy a cobrar unos intereses por tener estos 50 bonos y también por tener los 100 bonos, pero ahora nos centramos en los 50. Entonces voy a cobrar unos intereses y a 1 del 7 del X3 pues también voy a cobrar unos intereses. Es decir, que los flujos de efectivo los tengo aquí y aquí. Entonces lo que haría sería lo siguiente, la compra de los 50 bonos. ¿Vale? ¿Qué es lo que refleje como compra de estos bonos? Aquí lo tenemos, 500,02 al margen del cupón corrido. Bien, este sería el flujo que tengo en la compra. El 1 del 7 del X2 voy a percibir intereses. ¿Cómo calculo estos intereses? Bien, pues los tengo que calcular de la siguiente manera. Son 500, los intereses siempre los calculamos sobre el valor nominal. Entonces, como tengo 50 bonos, si lo multiplico por el valor nominal y lo que cobro son intereses anuales, es decir, cojo el tipo de interés anual que era el 0,0404, ¿vale? Pues eso me daría 20,20 o 20,2. Bien, entonces a 1 del 7 del X2 voy a cobrar 20,2 concepto de intereses de estos 50 bonos y en el 1 del 7 del X3 pues voy a cobrar también el mismo importe, pero además, como llega a su vencimiento, recupero la inversión. Entonces, si recupero la inversión y como el valor de reembolso era la par, pues recupero el resultado de coger 50 bonos por su valor nominal. 50 por 10 me da 500. Esto si yo mantuviera la inversión hasta el vencimiento, pero parece ser que no. Compro 50 bonos aquí y ya los vendo al cabo de los 2 meses. Pero estos serían los flujos de efectivo que quedarían pendientes hasta el vencimiento. Bien, con esto voy a hacer lo siguiente. Vamos a recurrir a las mates financieras y vamos a hacer una ecuación de equivalencia financiera en la que voy a hacer lo siguiente. Lo que yo he pagado por los bonos, ¿vale? Va a ser igual a lo que voy a cobrar. Es decir, lo que entrego es igual a lo que recibo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Lo que recibo, pues lo recibo en el X2 y en el X3. Entonces, como tengo que hacer una igualdad de capitales equivalentes, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que llevar este valor hasta aquí, es decir, no es lo mismo 20,2 en el 1 del 7 del X2 que estos 20,2 en el 1 del 10 del X1. Es decir, tengo que actualizar esta cantidad o llevarla hacia atrás, ¿vale? Para poder compararla con esta. Y aquí tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que actualizar o llevar hacia atrás en el tiempo hasta que llegue aquí y aquí puedo comparar las tres o los tres importes
igualando lo que yo entrego, ¿vale? Igual a lo que yo recibo. Es decir, 500,02 va a ser igual a 20,2 entre 1 más X, ¿vale? X va a ser lo que llamamos tipo de interés efectivo, que me va a ayudar a calcular el coste amortizado. Entonces 1 más X y voy a contar el tiempo que va desde aquí hasta aquí, que es donde yo actualizo el 20,2 a la fecha 1 del día del X1. Pues transcurren 9 meses, con lo cual elevado a 9 entre 12, porque este tipo de interés efectivo es anual. Por lo tanto, estos 9 meses los tengo que expresar en años, por lo tanto, divido 9 entre 12. Sumo y me llevo también esta cantidad, 500 más 20,2, me lo llevo también al momento en el que tengo o hago la equivalencia financiera. Y desde aquí hasta aquí, pues transcurren 21 meses. Por lo tanto, sería 500 más 20,2 entre 1 más X elevado a 21,2. Bien, si despejo de esta ecuación la X, me daría un tipo de interés efectivo del 4,64013%. Ahora, ¿cómo se despeja esta X? Pues a través de la calculadora. A través de la calculadora, pues cualquier calculadora que sea, pues por ejemplo, una Casio FX 991 en todas sus modalidades, permite insertar la ecuación, ¿vale? Y despejar esta X. Hay en YouTube pues bastantes vídeos demostrativos de cómo se hace y es muy sencillo. En un examen, pues obviamente esto es dato del ejercicio y no necesitáis hacer este cálculo. Bien, entonces esto sería el tipo de interés efectivo anual. Bien, ¿qué voy a hacer ahora con este tipo de interés efectivo? Bien, pues aparte de ayudarme a calcular el coste amortizado, que ahora veremos cómo se calcula, también necesito lo siguiente. Me voy a deshacer de esta inversión el 1 del 12 del X1. ¿Y qué ha pasado? Pues desde la compra hasta aquí se han generado unos intereses, es decir, por mantener esta inversión durante estos 2 meses, pues tendría derecho a cobrar unos intereses, con lo cual los vamos a calcular. Son los intereses de 2 meses. Bien, de 2 meses, ¿qué implica? ¿Qué fracción hago del año teniendo en cuenta 2 meses? Pues estoy haciendo 6 grupos en el año, 6 grupos de 2 meses, es decir, lo que tengo son 6 bimestres. Entonces, este es el tipo de interés efectivo anual, pero yo necesito para calcular estos intereses el tipo de interés, en este caso bimestral. ¿Cómo le llamo? Pues sería un I sub 6, es 1 más este tipo de interés anual elevado a un sexto menos 1 y me daría 0,007589. Bien, pues ahora ¿qué voy a hacer? 505. ¿Y de dónde sale este 505? Este 505 es el valor que yo he puesto de la inversión en la cuenta, donde se refleja la inversión en valores representativos de deuda a largo plazo, es la valoración que tengo inicial, más lo que es el cupón corrido. Entonces voy a calcular los intereses sobre la suma de los dos importes, que me daría 505. ¿Vale? Entonces, 505 por 0,007589, pues me daría 3,83. Bien, entonces ya tengo el interés efectivo aquí, tengo los intereses que se han producido desde aquí hasta aquí, y ahora lo que voy a calcular entonces pues va a ser el coste amortizado. Entonces, ¿qué es el coste amortizado? El coste amortizado va a ser el valor inicial que tengo de la inversión, más el cupón corrido, es decir, 505, y más los intereses que se han generado desde aquí hasta aquí, que los tenemos calculado aquí, nos dio 3,83. Es decir, que el coste amortizado de esta inversión de 50 bonos es de 508,83. Y ahora sí que una vez que he calculado el coste amortizado, puedo comparar el valor de venta con dicho coste para saber si en esta operación hay un beneficio o una pérdida. Por lo tanto, lo tengo aquí, coste amortizado, ¿vale? Sería 508,83. Esta operación es de 10,17, sería el valor de un bono, pero aquí no nos hace falta porque lo hemos calculado, en el libro sí que está así, pero lo hemos calculado de manera mucho más sencilla de esta forma. Entonces, bueno, pues tendríamos 508,83 coste amortizado. ¿Y qué vemos aquí? Que hemos vendido estos bonos a 505
cuando el valor en la contabilidad es de 508,83. Por lo tanto, se produce una pérdida porque los vendemos a un precio más pequeño. Entonces, una pérdida de 3,83. Bien, pues con esta información ya podemos registrar la venta de estos 50 bonos. Bien, la venta, vamos por lo más fácil. Si yo me deshago de la inversión, ¿qué tengo contabilizado esta inversión? Tengo el cupón corrido y tengo los 500,02, ¿vale? Que era la valoración inicial de esa inversión. Bien, pues aquí se incrementaron por el debe, ¿vale? Al comprar esos bonos, pues si los vendo, se van por el haber, ¿vale? La inversión disminuye, es un activo que disminuye por el haber, y los intereses exactamente igual. El derecho de cobro, ¿vale? Pues ya desaparece porque no voy a mantener la inversión, es decir, el cupón corrido. Entonces, todo esto en el haber. Ahora, la siguiente cosa más fácil, el valor de venta, es lo que voy a cobrar, 505 euros. Pues voy a haber aumentado el dinero en mi cuenta corriente por esos 505 euros. Por lo tanto, esto es un activo que aumenta por el debe. ¿Qué más voy a hacer? Voy a recoger los intereses que se han devengado desde aquí a aquí, desde el momento de la compra hasta el momento de la venta. Para mí son ingresos que voy a reconocer en la cuenta ingresos de valores representativos de deuda, como he hecho también con los intereses de los 100 bonos en este momento. En este momento y en este momento, es decir, cuando se han ido devengando. Bueno, pues ingresos valores representativos de deuda como ingreso en el haber por 3,83. Y por último tengo que recoger esta pérdida de 3,83 originada por la diferencia entre el valor de venta y el coste amortizado. ¿Cómo es una pérdida? Pues la voy a recoger en esta cuenta. Pérdidas por valoración de activos por su valor razonable por 3,83. Y ya tendría contabilizada entonces la venta de estos 50 bonos. Bien, vamos al punto 6. Nos desplazamos en el tiempo al 31 del 12 del X1. Nos dice que a 31 del 12 del X1 estima que todos los flujos futuros esperados sufrirán una merma del 5%, como consecuencia del empeoramiento de la calidad crediticia de Terna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Terna está pasando por dificultades financieras que hace que pues haya dudas sobre qué es lo que va a pagar a los inversores en concepto de intereses de estos bonos. Entonces, ante esa duda, ¿vale? Pues tenemos que hacer cálculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponernos en esta fecha, 31 del 12 del X1, y vamos a ver los flujos de caja que hay pendientes hasta el momento del vencimiento de la inversión, hasta el 1 del 7 del X3. Entonces tendría el 1 del 7 del X2, donde cobraré intereses, y el 1 del 7 del X3, donde cobraré intereses. Y ahora ya hablamos de los 100 bonos, porque estos 50 bonos ya desaparecieron. Entonces tenemos la situación de la compra de los 100 bonos, el 1 del 7 del X0. Bueno, pues entonces, ¿cuánto cobraría la empresa a 1 del 7 del X2 en circunstancias normales? Si no hubiera una duda o la empresa Terna no tuviera pues, problemas de asumir sus deudas. Pues sería 40,4. ¿Por qué? Porque habíamos calculado que de aquí a aquí teníamos 20 de intereses y aquí 20,4 de intereses. Y esto se produce siempre, es decir, aquí tendría exactamente lo mismo, a 1 del 7 del X1, de aquí hasta el 31 del 12, pues tendríamos 20 y del 31 del 12 al X2, 31 del 12 del X1 al 1 del 7 del X2 teníamos 20,40 de intereses. Aquí lo mismo, del 1 del 7 al 31 del 12 hay 20 de intereses. Del 31 del 12 al 1 del 7 del X3 pues tendría 20,40. Y para recordarlo, vamos aquí. 20,40 desde el 31 del 12 hasta el 1 del 7 del año siguiente y 20 desde el 1 del 7 hasta el 31 del 12 del mismo año. Y esto ocurre siempre, ¿vale? Hasta que llegue el vencimiento de la inversión. Por lo tanto, tendría a 1 del 7 del X2 cobraría 40,4, suma de 20 más 20,4, y a 1 del 7 del X3 volvería a cobrar otros 40,4 y recuperaría la inversión. Es decir, 100 bonos al valor nominal porque el reembolso es a la par.
Entonces 100 por 10 me daría 1000. Esto sería lo que yo tendría de flujos de efectivo, es decir, en este caso cobros a 1 del 7 del X2 y a 1 del 7 del X3. Pero como me dicen que hay una merma del 5%, lo que espero que vaya a cobrar pues va a ser solo el 95% de 40,4 y el 95% de estos 1000 más 40,4. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a valorar lo que yo cobraría ante esta situación, pero claro, estoy a 31 del 12 del X1, entonces a 31 del 12 del X1, si yo quiero valorar esto, no es lo mismo valorar esto aquí que valorar esto aquí, en el momento en el que estoy. Entonces, en el momento en el que estoy, tengo que saber si hay un deterioro de esta inversión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar esta cantidad que tengo aquí en verde hasta aquí, es decir, actualizarla, y me llevo también esta cantidad hasta aquí. ¿Cómo lo hago? De esta manera, 40,4 por 0,95, es decir, esto me lo llevo hasta aquí. ¿A qué tipo de interés? Pues tengo el interés anual y el tiempo que va desde aquí hasta aquí son 6 meses. Entonces, 1 más 0,0404 elevado a 6 entre 12. O bien podría pasar este interés simplemente a interés semestral, ¿vale? Y nada más, y tener en cuenta un semestre, es decir, elevado a 1. Puedo hacerlo de las dos maneras, siempre que respete que el interés y el tiempo que yo pongo aquí esté expresado en la misma referencia temporal. Bien, pues esto implica que me llevo esta cantidad aquí. Y con esta hago exactamente lo mismo, me la llevo hasta aquí. En este caso hay un periodo de 18 meses, por lo tanto lo divido entre 1 más el interés anual y elevado a 18 entre 12. Bien, pues esto nos daría 969 euros. 969 euros. ¿Y cuál es el valor de mi inversión a 31 del 12 del X1? Pues a 31 del 12 del X1 el valor de mi inversión es la valoración inicial que tenía de estos 100 bonos, que eran 1000 euros, más los intereses que se han devengado aquí. Es decir, desde el último momento en que yo cobré intereses hasta 31 del 12, que es este periodo de aquí, pues se han devengado 20 euros de intereses. ¿Qué los tengo que registrar? ¿Cómo lo registro? Como siempre, reconozco el derecho de cobro en intereses a corto plazo de valores representativos de deuda por 20 y lo registro como un ingreso por 20. Entonces, el valor que tengo, coste amortizado de esta inversión en este momento, sería 1000, la valoración inicial, más los intereses que se han devengado hasta este momento, que serían 20. Es decir, la diferencia entre 1020, que es lo que yo tengo contabilizado, y lo que realmente cobraría si lo valoro aquí, que es 969, ¿qué me va a dar? Pues yo tengo mi inversión valorada en mi contabilidad a 1020 y lo que espero recuperar de esta inversión no es 1020, son 969. Por lo tanto, aquí tengo un deterioro de la inversión por la diferencia que me daría 51 euros y que tengo que registrar o contabilizar. ¿Cómo lo registro? Pues a 31 del 12 del X1 voy a registrarlo como una pérdida en la cuenta pérdidas por deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo por 51 y lo voy a poner en una cuenta correctora que corrige el valor de esta inversión, que se llama deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo. Esta cuenta es una correctora de activo. ¿Y esto qué implica? Que va a estar en un balance de situación restando a la inversión. Y mi inversión tiene este valor, 20 más, vamos aquí al principio, más estos 1000 euros. Entonces, si yo quisiera hacer un balance de situación, tendría en el activo esta cuenta y tendría también, en este caso, esta cuenta y justo debajo tendría el deterioro restando. ¿Vale? Y así pues tendría este valor, 969, es el valor que yo tendría o recuperaría de esta inversión valorándola en este momento. Bien, entonces, como cuenta correctora de activo, pues funciona al revés que las cuentas de activo. Es decir, una cuenta correctora siempre funciona al revés de la cuenta a la que está compensando.
Si es una correctora de activo, el activo entra por el debe y sale por el haber, pues esta lo hace al revés, entra por el haber y sale por el debe. Bien, pues así reconoceríamos, por lo tanto, el deterioro que ha sufrido esta inversión. Bien, ya estamos acabando, pasamos al 7 y nos situamos a 31 del 12 del X2. Dice que a 31 del 12 del X2 los bonos de Terna que han pagado íntegramente su cupón correspondiente al 1 del 7 del X2, se estima que el deterioro ha desaparecido en su totalidad. Es decir, que Terna pues, ha recuperado su situación económica, es decir, ha superado las dificultades financieras, con lo cual pues desaparece el deterioro que habíamos registrado anteriormente. Bien, si nos situamos aquí, ¿vale? Venimos de esta situación, venimos del 31 de 12 del X1, donde habíamos registrado el deterioro, pero antes de llegar a esta situación, antes de llegar a este momento, pasamos por un devengo y cobro de intereses. Entonces, aquí reflejamos los 20 euros de intereses que se habrían generado desde aquí hasta aquí, desde el 1 del 7, que fue la última fecha de cobro de intereses, hasta aquí. Pero ahora nos falta reflejar los intereses que van desde el 31 del 12 del X1 al 1 del 7 del X2. Bien, bueno, al 31 del 12 del X1 ya los habíamos reflejado, que eran 20 los que van desde aquí hasta aquí. Ahora nos faltarían los que van desde aquí hasta aquí, a 31 del 12 del X1, y después los que van desde el 31 del 12 del X1 al 1 del 7 del X2, que serían los correspondientes a la cantidad de 20,40. Entonces, como siempre, reconocemos a 1 del 7 del X2 los intereses en esta cuenta y recogemos el ingreso en esta. Y en el momento en el que ya hemos reconocido los intereses de este periodo, pues los cobramos. Cuando los cobramos, ¿qué hacemos? Pues 40,40, dinero que entra en la cuenta corriente, y nos cargamos o eliminamos ya el derecho de cobro por su totalidad. ¿Vale? Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda, por lo tanto, un activo que disminuye por el haber. Bien, entonces ya estamos aquí. ¿Y ahora qué nos dicen? Pues que pasamos al 31 del 12, donde lo que tenemos es que hacer desaparecer el deterioro. Por lo tanto, ¿cómo hacemos desaparecer el deterioro? Es decir, ¿cómo eliminamos el deterioro, ¿vale? Anteriormente contabilizado? Bien, pues ¿cómo haríamos? Esta es una cuenta correctora de activo. Entra por el haber, pues va a disminuir por el debe, es decir, la vamos a registrar en el debe. Esta cuenta es una cuenta de gastos. ¿La podemos llevar aquí? Pues habitualmente no se hace así. ¿Cómo se hace? Se compensa con una cuenta de ingresos por el mismo importe. Eso hace que se anulen los importes. Por lo tanto, el deterioro lo pasamos o lo eliminamos llevándolo o registrándolo en el debe por 51 y recogemos en esta cuenta de ingresos la anulación, digamos, de la correspondiente a la pérdida que habíamos registrado, en este caso, esta cuenta, que es compensada por esta. Se llama reversión del deterioro de valores representativos de deuda a largo plazo por 51. Y de esta manera hemos eliminado el efecto que habíamos registrado a 31 del 12 del X1 de ese deterioro de valor de la inversión. Bien, ¿qué nos falta por contabilizar aquí? Pues como siempre, desde aquí hasta aquí se han generado intereses y esos intereses pues son de 20 euros. Lo reconocemos como derecho de cobro y lo registramos en la cuenta de ingresos que le corresponde, que sería ingresos de valores representativos de deuda por 20 euros. Y nada más, nos queda el final, a 1 del 7 del X3. Bien, ¿qué nos dice el 1 del 7 del X3? Que tras cobrar el cupón o los intereses correspondientes al 1 del 7 del X3, los bonos de Terna son amortizados, es decir, que la empresa recupera la inversión. Amortizado quiere decir que Terna devuelve el dinero que los inversores le han entregado al principio cuando emitió los bonos. Bien, el 1 del 7 del X3, ¿qué tenemos que hacer? Volver a reconocer los intereses que se producen o se devengan desde aquí hasta aquí y lo reflejamos como derecho de cobro en la cuenta de siempre por 20,40 y como ingreso en la cuenta de ingresos de valores representativos de deuda por 20,40. Y ahora, en la misma fecha, recuperamos la inversión.
recuperamos la inversión y cobramos los intereses del último año, que iría desde el 1 del 7 del X2 al 1 del 7 del X3. 20 de intereses aquí, 20,40 de intereses aquí, es decir, 40,40. Por lo tanto, el derecho de cobro, donde hemos reflejado los intereses, que sería esta cuenta, desaparece por los 40,40, es decir, estos 20,40 más los 20 anteriores, ¿vale? Y también, ¿qué hacemos? Pues eliminamos la inversión de nuestra contabilidad por el valor que tenemos contabilizado, que eran 1.000 euros, ¿vale? Un activo que disminuye por el haber. ¿Qué hemos cobrado en este momento? Los intereses del último año más nos devuelven el valor de reembolso, que es a la par de esta inversión. En total, 1.040,40. Y así, por tanto, pues bueno, hemos finalizado la resolución de este ejercicio. Bueno, es bastante completo. Bueno, y en él se trata el coste amortizado de una emisión de obligaciones desde el punto de vista de quien invierte. Y bueno, nada más, espero que os sea útil y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo donde seguramente pues habrá una segunda parte correspondiente a otros tipos de activos financieros, como por ejemplo los activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio. ¿Vale? Y haremos entonces pues el resto de ejercicios que quedan sobre esta temática de este apartado de este libro, ¿vale? Que sería, por lo tanto, bueno, pues eso. La otra categoría que tenemos, son 4, la otra categoría que tenemos que es muy habitual, que sería los activos financieros a valor razonable, pero con cambios en el patrimonio.